oración que hemos hecho, la comunicación con Dios. Ven, el día de hoy, por la tarde, en este día de sacrificio, ya llevamos varias horas de temprano. Vamos a continuar con la enseñanza doctrinal que caracteriza los domingos del día de doctrina. Vamos a continuar con el tema que hemos aperturado, la doctrina de la Trinidad del hombre. Este tema es bastante complejo. Estamos viendo una parte superficial, la más sencilla. Luego vamos a estar aperturando una nueva enseñanza que se llama la trilogía del hombre. ¿Okay? El día de hoy vamos a continuar grabando el tercer video de esta doctrina, la doctrina de la Trinidad del hombre. Hemos visto ya varios aspectos, hemos quedado viendo acerca del alma, ya vimos qué es el espíritu humano. Mucha gente desconocía, hablaba de espíritu, pensaba que solamente existía el Espíritu Santo, pero ahora conocemos que la importancia del espíritu humano también, y ahora vamos a terminar de ver el alma para luego ver el cuerpo. Vamos rápidamente a la Biblia, por favor. Nos hemos quedado, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 12. Hebreos capítulo 4, verso 12. Gloria a Dios. Sí, Hebreos 4:12. Nos vamos poniendo en pie, por favor, en reverencia a la palabra. Un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que siempre nos están sintonizando a través de los diferentes canales que tenemos en las redes sociales. Que el Señor añada bendición en esta hora a sus vidas. Muchísimas gracias por siempre estar sintonizándonos. Por las preguntas también que nos hacen. Bastante gente nos hace bastantes preguntas. Son más preguntones incluso que aquí en la iglesia. Nos preguntan bastantes temas interesantes y a veces tenemos que tomar tiempo hasta la madrugada para responderles a los hermanos de diferentes países que nos escriben. Bien, Hebreos capítulo 4, verso 12, la palabra se va a leer para la gloria del Padre que nos creó, la gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Dios dice, y la iglesia de Cristo dice, y la iglesia que se va con Cristo dice, palabra de Dios es esta, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón, eterno Dios, por permitirnos, Señor Dios mío, estar en tu casa. Bendito Padre, gracias por este, Señor Dios mío, sacrificio vivo que está haciendo tu iglesia, Cristo el Salvador. Padre mío, permítenos llenarnos de tu presencia, llenarnos de tu conocimiento, de tu palabra, Padre mío, para poder enseñar, bendito Dios del cielo, Señor, a tanta gente, Señor, que desconoce las verdades de tu palabra, porque solamente estas verdades pueden libertarnos, porque solamente esta verdad puede llevarnos al cielo. Padre mío, añade bendición, sabiduría a cada uno de los que están presentes, Padre mío, para entender y comprender las profundidades de la sabiduría tuya. Gracias de todo corazón, Señor Dios mío. Asimismo, atamos y reprendemos toda artimaña del diablo, todo poder, toda maquinación del maligno en el nombre de Jesús. Padre mío, sean atados y echados fuera de este lugar. No tienen parte ni suerte ni en este lugar ni en la vida de cada uno de tus hijos. Padre mío, declaramos que la presencia y la unción de tu Santo Espíritu se mueve en este lugar, Padre mío, y el fuego tuyo, la Shekinah tuyo, Padre mío, está presente en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Mantengamos la Biblia abierta. Gloria a Jesús. Bien, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver Hebreos 4:12 con el alma? Mucho. Recuerden que estamos grabando el tercer video, ¿sí?, de esta doctrina, la doctrina de la Trinidad del hombre. Hemos visto bastantes cosas acerca del espíritu humano. Hemos visto también dónde radica el problema, hermano, de las personas, que la ciencia ni la psicología ni la parapsicología, hermanos, pueden dar solución. Hemos visto también qué es el alma, dónde se encuentra el alma,
que es la parte intermedia que está entre el cuerpo y el espíritu. Sabemos que el alma fue afectada por el pecado. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca del alma, los puntos que hemos visto. Bueno, el alma decíamos que está compuesta de 3 partes. A ver si recuerdan cuáles son las partes de las cuales está compuesta el alma. ¿Cuáles son? Nuestro intelecto, la mente, ¿qué más? Sentimientos o emociones, ¿qué más? Y nuestra voluntad, ¿ok? Es la parte, en esencia, el alma es la parte que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Nosotros somos seres almáticos, ¿sabían? Nosotros estamos en medio de 2 mundos, para que ustedes entiendan. Esto nosotros lo vamos a explicar más detallado en la trilogía del hombre, que es otro tema para complementar esta doctrina. ¿Ok? Quiero que usted entienda que el hombre o el alma, porque en esencia el hombre es alma, es un alma viviente. ¿Qué es el hombre? El hombre es un alma viviente que está en medio de 2 mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Ese es en esencia el alma del ser humano. ¿Ok? Esta alma nos permite ser conscientes de nosotros mismos. En otras palabras, para que usted entienda, el alma es nuestra personalidad. ¿Quiénes somos en realidad? Es el alma. Porque esto es un caparazón. Es polvo que al polvo tiene que volver. ¿Ok? El alma fue afectada por el pecado. Vimos eso también en la clase pasada. O sea que nuestro intelecto, ¿qué fue? ¿Qué hizo el pecado con nuestro intelecto? Porque el alma está compuesta de 3 áreas: el intelecto, los sentimientos, emociones y nuestra voluntad. ¿Qué pasó con el intelecto? ¿Qué hizo el pecado con el intelecto humano? Lo oscureció, lo entenebrició. O sea, que ya no piensa como debe pensar, que solamente pensamos para hacer el mal, pensamos para provecho propio. Por eso el mundo está como está. Por eso que la corrupción ha aumentado. ¿Por qué? Porque el intelecto fue oscurecido a causa del pecado. ¿Qué más vimos? ¿Qué pasó con las emociones? ¿Qué pasó con las emociones? Fueron dañadas. El alma, hermano, la emoción, nuestras emociones son dañadas. Por eso que sentimos cosas que no debemos sentir. ¿Ok? Sentimos cosas, la gente se enamora. Puse un ejemplo, ¿no? Recuerdo que la gente se enamora de quien no debe enamorarse. Piensa que es un amor y no es el amor. ¿Por qué? Porque las emociones han sido dañadas, confundidas, tergiversadas. Porque recuerden que el alma, hermanos, se centra en el intelecto, emociones y la voluntad. ¿Y qué pasó con la voluntad? La voluntad fue torcida. Por eso que se le hace difícil a la gente ayunar, vigilar, congregar, predicar. ¿Por qué? Porque no tenemos voluntad. Sabemos que debemos buscar a Dios de madrugada y no lo hacemos. No está esa voluntad, porque la voluntad fue torcida. Habíamos enseñado algo que muchos cristianos, millones tal vez diríamos, nunca han entendido. El día que usted viene a Cristo, el día que el ser humano acepta a Cristo, ¿qué nace? ¿Qué es lo que nace cuando alguien viene a Cristo? El espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu humano que estaba muerto. A causa del pecado, tu espíritu murió. Y cuando la palabra viene, le dio vida. Cristo le dio vida a tu espíritu y tu espíritu despierta. Tu espíritu renació, pero el alma no. Por eso que muchos cristianos explicábamos que todavía, a pesar de haber aceptado a Cristo y lo hicieron de corazón, todavía sienten ganas de pecar, todavía hacen cosas malas. ¿Por qué? Porque su espíritu fue el que renació, no su alma. El alma está corrupta, el alma está entenebrecida, ¿qué más? Dañada y torcida. Y el alma necesita ser regenerada.
el alma necesita ser transformada. Y eso es un proceso de no un día, de mucho tiempo. Y por eso que congregamos, por eso que estamos aquí, para que nuestra alma sea transformada. ¿Con qué ayuda? ¿Quién ayuda, hermanos, a que nuestra alma sea transformada? El Espíritu Santo. ¿Quién más? La palabra. ¿Quién más? No. Dijimos, a ver, yo no puedo avanzar si no entienden. Quiero que entiendan perfectamente esto. A ver, volvamos un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Vamos al Espíritu. Cuando el espíritu humano nace, para que el espíritu humano se fortalezca y crezca y madure, porque recuerden, un bebito nace, recién empieza a gatear, empieza a dar sus primeros pasos, luego camina, luego corre. Pero ¿por qué hace eso un niño? ¿Por qué un bebé pasa de gatear a luego correr? ¿Qué hace? Crece, pero ¿qué le sirve? O sea, ¿qué hace que crezca? El alimento. El alimento hace que crezca. Asimismo, el cristiano, cuando nace su espíritu, necesita su espíritu ser alimentado, necesita su espíritu ser fortalecido para que pueda crecer. Y aquí dijimos que hay 5 cosas que hacen que nuestro espíritu se fortalezca, crezca y permanezca. ¿Qué son? Oración, la palabra, además, la adoración, que es la alabanza y adoración, ayuno y vigilia. 5 cosas para que nuestro espíritu permanezca. Si usted no hace las 5 cosas a diario, su espíritu se va a achicar y hasta puede que un día muera, nuevamente vuelva atrás. Porque el cristiano viene, un tiempo está y luego vuelven atrás. Porque nunca se llenaron de estos 5 elementos. De vez en cuando, solamente cuando iban a la iglesia, y así no es. A ver, usted de vez en cuando coman, una vez a la semana coman, una vez al mes ayunen, una vez al mes, se mueren, ¿no? Así mismo pasa con los cristianos que vienen un tiempo y luego vuelven para atrás. ¿Por qué? Porque nunca se llenaron de estos 5 elementos. ¿Okay? Eso es para el espíritu humano, porque recuerden que ha nacido. Ahora, ¿qué pasa con el alma? El alma está corrupta, ¿ok? El alma necesita ser transformada. Y le dije que 3 elementos son los que hacen que nuestra alma sea transformada. Porque recuerden, el alma sí o sí tiene que ser transformada, porque es el alma que va a entrar al cielo. Y si el alma no es transformada, no entrará al cielo. Por más que esté en la iglesia, por más que ayude y ore y derrame lágrimas, por más que tenga 30, 40, 50 años en la iglesia, si su alma no ha sido transformada, no podrá entrar al cielo. Y ese es el problema de los cristianos y de la iglesia en el mundo entero, que su alma no ha sido transformada. ¿Cómo el alma es transformada? 3 elementos. Ahora sí, ¿cuáles son? No. Esas son las áreas del alma. A ver, yo lo mencioné la clase pasada, ¿no recuerdan? La renovación. Ya, necesitamos que nuestro espíritu tiene que ser renovado, pero yo mencioné algo para que el alma sea transformada. Necesita uno, ya dijeron, el Espíritu Santo. ¿Qué más? El espíritu humano. ¿Y qué más? Y la palabra. Estos 3 elementos, pongamos el elemento para que usted entienda, son necesarios para que nuestra alma cambie. El Espíritu Santo, nuestro espíritu humano, porque tiene que ser más fuerte que el alma, porque son 2 entidades diferentes. El alma y el espíritu son diferentes, no son lo mismo. Y mucha gente no entiende esto. El mundo espiritual, hermanos, está lejos del entendimiento de mucha gente. No ha entendido la diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu tiene que ser más fuerte que el alma. Cuando tu alma es más fuerte, por eso no te da ganas de ayunar, no te da ganas de vigilar. ¿Por qué? Porque estás débil. Tu carne es más fuerte que tu espíritu. Cuando tu espíritu es más fuerte, entonces tu espíritu sujeta al alma
y la dice a tu alma: alma, por aquí tienes que ir. Que a mí me gustan las fiestas, no, por aquí. Que a mí me gusta esto, no, por aquí. Y el Espíritu Santo también ayuda ahí. ¿Y qué más? Y la palabra entra al alma y la empieza a transformar. Solamente con estos tres factores podemos, hermano, el alma ser transformada. Por eso que necesitamos congregar. ¿Ok? O sea, no es que ya me convertí y acepté a Jesús, ya hice la oración del pecador, me voy al cielo. Eso es mentira. Eso nunca ha sido así. Si tú te mueres en ese instante que aceptaste a Cristo de corazón y Dios te perdonó, en ese instante te vas al cielo. Pero si no mueres, cada día tienes que ser transformado. Por eso que Jesús dijo, ¿qué dijo la gran frase de Jesús? Aquel que quiere venir en pos de mí, termínalo. ¿Qué más dijo? Tome su cruz, niéguese primero, niéguese a sí mismo. ¿Ok? Niéguese a sí mismo, luego tome su cruz, ¿qué más? Cada día y siga. O sea, servir a Cristo no es que ya me hice la oración del pecador, no es que congrego de no sé cuánto, no, usted jamás irá al cielo. Por eso que miles y miles de cristianos se van a quedar, iglesias enteras se van a quedar, porque lo más maravilloso, hermano, en el universo es el cielo, donde está Dios. Y para allá, así como a ti te cuesta el pasaje para ir a España, cuesta, tienes que orar y trabajar toda tu vida, ir al cielo, hermano, cuesta un sacrificio vivo cada día. Cuesta, ¿sí o no? O día domingo, vamos a pasear, podríamos estar con la familia paseando, mirando tele, pero no, tenemos que estar aquí, un sacrificio. Y muchos todavía no lo han entendido. Aquí es donde el Señor nos quiere. Aquí es donde Dios dice, le amamos, porque decir que yo amo a Dios con palabras es fácil. Se ama con hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento. ¿Ok? Le decía a los hermanos, ¿no? Tengo a mis hijos enfermos ahorita. Debería estar con ellos, pero estoy aquí porque tengo una responsabilidad con Dios en primer lugar y luego con ustedes. Asimismo, primero es Dios, ¿ok? Luego en la familia, luego en la obra y luego en lo demás. Aquí no estamos en la obra, estamos en Dios, porque esto es un sacrificio a Dios. El ayuno es un sacrificio a Dios, y aquí tenemos que estar. Cueste lo que nos cueste, duela lo que nos duela. Muchos han malentendido. El problema es mucha gente que malentiende las enseñanzas y escuchan una cosa por otra. Por eso que Dios nos dio dos oídos para escuchar bien, una boca para hablar menos, pero dos oídos para escuchar bien. Dios, familia, la obra y lo demás. Aquí estamos buscando a Dios. ¿Okay? Necesitamos estar. Esto es un compromiso con Dios que hemos hecho. Está publicado ahí en ese libro, en ese periódico moral, pero también está allá arriba, anotado. Tal día, 5 de febrero, domingo, hay ayuno. ¿Dónde está? Ángel, tome lista. Hermano tal, ¿está? No está. Hermana tal, ¿está? No está. Así funciona. Allá arriba hay una computadora, la computadora perfecta. Aquí las computadoras se malogran. Allá arriba no. Allá se registra todo. Por eso se llama el libro de las obras. No, ese es de las obras. De la vida es donde está nuestro nombre anotado. En el libro de las obras. Allá arriba hay dos libros. El libro de las obras y el libro de la vida. Y se van a complementar con qué más? Con los 66 libros que están aquí. O sea, en total, ¿cuántos son? 68 libros los que nos acusarán en aquel día. 68 libros, Marvin, serán abiertos en aquel día. Pero bueno, ese es otro tema. Bien, entonces ya entendimos esto, ¿ok? Necesitamos, ahora, escuche, es nuestra responsabilidad entonces permitir la influencia renovadora del Espíritu Santo, el Espíritu Humano y la palabra en nuestra alma para que nuestra alma sea transformada. Habíamos visto también en Romanos capítulo 12 de cómo somos transformados. ¿Por qué? Por nuestro entendimiento, lo decía Juan Humberto, a través de la palabra. ¿Qué más vimos? También dice
Dice, ¿por qué somos transformados? 2 Corintios 3:18, por el Espíritu del Señor, por el Espíritu Santo. Hasta ahí llegamos. Ahora vamos a entrar a Hebreos 4:12. ¿Okay? Tengo que resumir, me gustaría avanzar, pero veo que todavía no me capta. ¿No? Usted tiene que repasar, o sea, antes de venir, tiene que repasar las enseñanzas para que, a ver, anota y luego lo tira por ahí todo. Usted tiene que todos los días, ese es su manual de vida. Tiene que ir junto a usted con su Biblia, ese cuadernito, a todas partes. Bien, vamos entonces a continuar con Hebreos 4:12, hablando del alma. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? La palabra de Dios, ¿qué hace con el alma? Según lo que hemos leído. Decimos que la palabra de Dios afecta al alma, ¿ok? Ahora, ¿qué hace la palabra de Dios con respecto al alma? La parte, separa. ¿De quién la separa? Del espíritu. El espíritu, escuchen bien, el espíritu y el alma han estado unidos. Prácticamente el alma tomó control del espíritu, porque el espíritu murió del ser humano y el espíritu quedó relegado y se fusionaron. Y el hombre, desde que nació hasta el día que conoce a Cristo, su alma es la que gobierna, porque su espíritu está muerto. El espíritu quedó muerto, dormido, relegado al alma, fusionado, unido. Y el espíritu no puede estar unido al alma, porque son entidades diferentes. ¿Qué hace la palabra? La palabra lo parte y lo separa. ¿Por qué? Porque no corresponden a los mundos, son de mundos diferentes. La palabra tiene que partirla. Recuerden, el alma, escuchen bien, el alma nos permite tener contacto con este mundo, pero el espíritu humano nos permite tener contacto con Dios. Quiero hacer aquí un alto antes de entrar en este texto. Quiero, para explicar y que me entiendan un poquito mejor, quiero dar algunos conceptos. Miren, eso póngalo como unos puntos aparte para que usted entienda, porque esto lo vamos a ver en la teología del hombre. El espíritu es dado por Dios. Eso lo hemos visto en Génesis. El espíritu es dado por Dios. ¿Qué es el alma? El alma es un ser viviente, es un ser viviente que nació del contacto entre el Espíritu de Dios y el cuerpo humano. ¿Ok? El cuerpo fue formado por Dios. Entonces, anótenlo así. El espíritu es dado por Dios, el alma es un ser viviente y el cuerpo es formado por Dios. ¿Qué más? Ahora, para entendimiento común nuestro, el alma decía que es nuestra personalidad, lo que nosotros somos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más? Quisiera también explicarles, ya. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es aquello que nos da conciencia de Dios y nos relaciona con Él. El espíritu humano. El espíritu nos da conciencia de Dios y nos relaciona con Él. El alma nos relaciona con nosotros mismos y nos proporciona algo llamado autoconciencia. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe, pero para que usted entienda. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? El cuerpo nos relaciona con quién. Si el espíritu nos relaciona con Dios y el alma nos da conciencia de nosotros mismos, el cuerpo, ¿con quién nos relaciona? El cuerpo nos relaciona con el mundo. ¿Ok? A través del cuerpo nosotros tenemos contacto con el mundo, a través de nuestros sentidos. Eso para que usted entienda. Entonces, el espíritu da conciencia de Dios, el alma conciencia o autoconciencia y el cuerpo conciencia del mundo. Eso es para que usted lo entienda como resumen, nada más lo vamos a ver después. Ahora, dicho esto, entonces como son de dos mundos diferentes, tanto el alma y el espíritu, porque el espíritu proviene de Dios, tienen que ser separados, no tienen que estar unidos. Por eso que la palabra es la única, escuchen bien, la palabra tiene el poder de partir al alma y al espíritu, separarlos. ¿Por qué? Porque no pueden estar juntos. Por eso que dice la Escritura, porque la palabra de Dios
es uno, viva y eficaz. La palabra está viva, tiene vida en sí mismo. Ha hablado desde el principio hasta el último. La palabra siempre ha hablado, está viva y es eficaz. Va al grano, la palabra es la que cambia. Todos nosotros hemos nacido por la palabra. La palabra tiene poder y tiene el poder también de separar, dice ahí, como una espada de doble filo que corta por adelante y corta por atrás. Por ambos lados corta. ¿Y qué hace? Dice ahí ese texto que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y añade dos cosas más. Dice coyunturas y tuétanos. Ahora, ¿qué son las coyunturas? ¿Qué son los tuétanos? El apóstol Pablo, el apóstol Pablo, que dice, se atribuye que Hebreo fue escrito por el apóstol Pablo. Pero bueno, sea quien sea que haya escrito el libro de Hebreos, el Espíritu Santo le abre y les enseña una gran verdad. ¿Qué verdad? La verdad siguiente, escuchen. Cuando habla de tuétanos y habla de coyunturas, está poniendo como ejemplo que tiene que ver entre la separación del alma y el espíritu. Por ejemplo, si vamos a la realidad, al concepto de qué es un tuétano, ¿sabe qué es el tuétano? Entonces usted va al diccionario y busca y averigua la definición de tuétano. Tuétano es la parte esponjosa, la parte más sensible de blanda, donde se origina la sangre del ser humano. Se encuentra dentro de los huesos. ¿Sabe usted eso? Usted vaya, el tuétano está dentro, en la parte interna más blanda, ahí donde se origina todo. Y hay un concepto científico también y médico que respaldan esto, que de ahí sale todo. Y la parte, la coyuntura es la parte que une a los huesos, que algunos dicen que es la parte más dura del hueso. Entonces el apóstol lo que está haciendo es poniendo como analogía entre el partimiento. Supongamos que sea el hueso, una espada corta el hueso es duro, ¿sí o no? Pero si la espada está bien afilada, al cortar el hueso en el medio, te va a encontrar como un nervio. ¿Ya? Ese nervio es el tuétano, es la definición de tuétano. La palabra tiene tanto poder que los parte y tiene que ser partida, tiene que ser dividida porque son dos entidades distintas. Y así mismo, si usted entiende esto, la palabra es la única que hace que como que el espíritu se libere del alma y el espíritu empieza a entrar en contacto con Dios y el espíritu empieza a crecer porque el alma ya es grande, el alma es adulta, el alma ha corrido el mundo y el alma se ha corrompido y ha hecho muchas cosas. El espíritu recién nace, porque si el espíritu estuviera pegado al alma, el alma no lo dejara crecer nunca. El espíritu con la palabra se empieza a llenar, primero se para y empieza a crecer, hasta que se hace fuerte y tiene que tomar control del alma, porque ese es el orden de Dios. Primero el espíritu, Dios habla al espíritu humano, el espíritu humano comunica al alma y el alma da la orden al cuerpo. Así siempre ha sido el orden que Dios hizo, hermano, cuando hizo a Adán, al primer hombre. Así siempre ha sido. Por eso que Adán escuchaba la voz de Dios. Pero cuando el alma tomó el control, el alma decidió por sí misma ya no querer servir a Dios, no querer tener comunión con Dios. Por eso que el alma tiene que ser separada del espíritu, para que el espíritu empiece a crecer, empiece a nutrir. Porque recuerden, nosotros, escuchen bien, nosotros no somos seres, hermanos, espirituales, ¿sabe usted? Ni somos seres animales. Aunque la ciencia nos enseña que somos animales, no somos animales. Voy a explicar. No quiero explicar tanto porque se me vaya a confundir. Pregunta. A ver, ¿los ángeles qué son? ¿Qué naturaleza tienen los ángeles? Son espirituales, ¿ok? Pertenecen al mundo del espíritu, los ángeles. Los animales, ¿a dónde pertenecen? Al mundo material, los animales, ¿ok? Y los seres humanos, ¿a qué mundo pertenecemos? No pertenecemos al espíritu todavía.
vamos a pertenecer, pero no pertenecemos. Porque si perteneciéramos al Espíritu, no tendríamos cuerpo. Nosotros pertenecemos al mundo almático. El alma es un ser viviente, propio, es un ser separado, es un ser aparte, es un ser que fue, como dice Génesis, dice, el Espíritu de Dios sopló sobre la nariz aliento de vida, sopló su espíritu, y el alma fue un ser viviente, un ser nuevo, que estaba en medio del mundo del espíritu y del mundo material. Está en medio. Somos seres almáticos, no somos ni seres materiales ni seres espirituales. El alma está en medio. El alma tiene esos dos mundos. Eso lo vamos a entender. Yo sé que es difícil, para mí también fue difícil entender, pero vamos a entenderlo. Pregunto, ¿los animales tienen alma o espíritu? Total, alma o espíritu. El espíritu, ¿a quién le pertenece? A Dios. ¿Okay? Dios tiene contacto a través del mundo espiritual. Por lo tanto, los animales no tienen espíritu, tienen alma. Los animales tienen alma. ¿O usted encuentra animales en el cielo? No hay. ¿La Biblia habla de animales en el cielo? Porque cuando uno muere, el espíritu se retorna a Dios. Si fueran espirituales, subirían. No van a subir. Aquí quedan. ¿Ya? Los animales tienen cuerpo y tienen alma. El alma es conciencia, una conciencia de sí mismos, que pueden ser inteligentes los animales, algunos animales, pero no tienen espíritu. Exactamente, el alma humana, no el alma animal. Porque usted no es animal, nosotros somos seres almáticos, ¿entienden? Almáticos, de alma, almáticos, no asmáticos, de alma. Somos seres, anote eso, es muy importante. Cuando usted entienda esto, el diablo jamás lo engañará. El diablo se aprovecha de él. Por eso que simula el falso espíritu, el falso mover, como vimos, ya les dije, el falso mover del espíritu, no es el espíritu. Hay muchos cristianos que son cristianos anímicos o almáticos, como usted lo quiere llamar, porque recuerde que en el alma está el estado emocional, los sentimientos. ¿Cuándo se conoce cuando un cristiano es anímico? Cuando a veces está contento, alegre, gozoso, y otro día quiere meter la cabeza como el avestruz debajo de la tierra, no quiere ni venir a la iglesia. Son cristianos anímicos o almáticos, que solamente viven de emociones. Cuando las emociones están bien, están alegres, pero cuando las pruebas vienen, no atan ni desatan. Ese es el problema. El diablo ha engañado a millones de cristianos con las manifestaciones del alma, no del espíritu. Se manifiesta el alma, no el espíritu. Es la emoción, es el pensamiento, el intelecto. Y millones de personas se mueven en el alma. Y a veces en el espíritu de engaño y de error, que lo vamos a ver. Ahí es donde radica el problema. Por eso tenemos que conocer la trilogía del hombre. ¿Cuándo es Dios que se mueve? ¿Y cuándo es el alma? ¿Cuándo es el estado anímico de la persona? Nosotros, nuevamente, vuelvo a repetir, los ángeles son seres espirituales, los hombres, los seres humanos somos seres almáticos, y los animales son seres, ¿qué? Terrenales, ¿ok? De este mundo. Entonces tenga conocimiento de eso. Yo sé, no sé, entiendo que todavía no están procesando esto, pero vaya, si yo lo he entendido, ustedes también lo van a entender. Vamos a entender y vamos a aprender, y cuando entendamos esto seremos fuertes en el espíritu y venceremos cada batalla que se nos presente. Cualquier cosa que se nos ponga, sabremos ver la mentira y la artimaña del diablo cuando quiera confundirnos.
cuando quiera desalentarnos, desanimarnos, cuando usted entienda esto, todo el mundo se abrirá, será completamente distinto, estará preparado para toda buena obra, listo, preparado para la muerte, preparado para todo lo que pase, estará listo, fuerte. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la palabra? Parte el alma del espíritu, las tiene que separar, porque pertenecen a dos mundos diferentes. ¿Ok? El alma, recuerda que el alma es un ser viviente, son entidades diferentes. El espíritu le pertenece a Dios, el cuerpo es de mundo, pero el alma no. El alma está en medio de ambas, y el alma se corrompió por el pecado y tiene que ser transformada. El alma nuevamente tiene que ser sujeta al espíritu humano, y la palabra es la única que hace eso. Por eso que aquí dice que la palabra parte del alma del espíritu. Y cuando habla de concluir de cuenta, que la expliqué, es el ejemplo que puso para entender la separación entre el alma y el espíritu. ¿Qué más? La palabra discierne, dice ahí, los pensamientos y las intenciones del corazón, las intenciones del alma. Recuerda, el corazón no es este aparato que la ciencia dice. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del alma. En el corazón se centra el alma y el espíritu, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Bien, entonces, fundamental la palabra de Dios, que tiene que separarnos, que tiene que partirnos, para que el espíritu, ¿qué tiene que hacer? El espíritu tenga que crecer. Exactamente, tenga que tomar dominio sobre el alma. Es el alma que es rebelde, el alma no quiere nada, quiere comer. El alma no quiere vigilar, quiere dormir. El alma no quiere leer la Biblia, quiere leer periódico, quiere ver películas, quiere ver novelas. Es el alma. Y como el alma es fuerte, tu espíritu tiene que ser más fuerte. Y aquí, a ver, Evelina. Exactamente. Pero cuando hablan de morir, de esa parte, hay dos tipos de muerte. ¿Okay? Bueno, no es el tema, pero está hablando de la muerte, de la segunda muerte, que el alma será arrojada al lago de fuego, pero no va a morir. Es para que usted entienda que cuando dice la Biblia, el alma del pecado, esa morirá, quiere decir que esa alma va a entrar en una muerte llamada la muerte espiritual, donde será arrojada al lago de fuego, y en el lago de fuego estará sufriendo por siempre. No va a morir en el lago de fuego, sufrirá. Pero como la gente no entiende, pone el alma que peca morirá, pero tiene su explicación. Será separada completamente de Dios, echada al olvido en ese lugar llamado el lago de fuego. ¿Okay? Separado eternamente para siempre. Porque el infierno es el intermedio. Del infierno las almas van a salir, pero del lago de fuego no. ¿Para qué van a salir del infierno las almas? Para ser juzgadas ¿dónde? ¿En qué juicio? En el juicio del trono blanco. Ahí nadie se va a salvar. Ahí a todas, porque hay gente que muere y no sabe por qué. Por ejemplo, cuando hubo el diluvio, los incas murieron en el diluvio también, ¿no? Pero no supieron por qué murieron. Hay gente que muere, viene un carro y la atropella y se murió, ya no tuvo tiempo. Y luego despiertan en el infierno y dicen, ¿pero por qué estoy en el infierno? Si yo soy una persona buena, no he fornicado, no he adulterado, no he matado a nadie. ¿Por qué Dios es tan malo de haber arrojado al infierno y estoy sufriendo en el infierno? Hay mucha gente que no sabe por qué está en el infierno. Entonces, como Dios es justo, los sacará. Y en el juicio del trono blanco, que este juicio durará millones de años, porque todos van a ser juzgados, desde Caín hasta el último hombre que muera en el milenio, hasta ahí habrá un juicio. Uno por uno serán juzgados, serán puestos delante de todas las generaciones y públicamente serán avergonzados. Y Dios pasará en pantalla. ¿Por qué fuiste al infierno? Y ahí se te ve haciendo las cosas más terribles que ni tu madre ni tu padre saben.
y Dios nos demostrará por qué tenemos que ir al infierno, o por qué hemos estado en el infierno y seremos nuevamente arrojados al lago de fuego. Será terrible, un día terrible. Por eso que los teólogos dicen que durará millones de años, porque imagínense cuántas personas van a ser juzgadas desde Caín. Millones de millones serán juzgadas. Ahí en un juicio aquí, la persona se salva o va a la cárcel. En ese juicio no. En ese juicio todos ya están juzgados. Solamente Dios, por caballerosidad, por justicia, le demostrará por qué irán a ese lugar eternamente y para siempre. ¿Amén? Bien, continuamos entonces. Gálatas 5:17. Vamos a demostrar la lucha que hay en el alma. Una lucha constante dentro del creyente. 5:17. Alabado sea su nombre. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. A ver, preste atención. Menciona dos cosas: espíritu y carne. Aquí de qué espíritu está hablando? Del espíritu humano. ¿Y a quién se refiere con la carne? ¿Al cuerpo? ¿El espíritu tiene problema con el cuerpo? Con el alma. La carne en la Biblia, aquí vamos a dar otra verdad que muchos cristianos nunca han visto. Carne no es esto. Este cuerpo son dos cosas distintas. Aun cuando en el colegio nos han enseñado que esto es carne, esto es polvo, y al polvo ha de volver. Es un cuerpo, es un caparazón. Cuando la Biblia de carne se refiere al alma. El espíritu no pelea con el cuerpo, porque están en dos mundos distintos. Dentro de esta batalla del cristiano, entre el espíritu humano y el alma, los dos pelean. ¿Por qué pelean, Evelina? Por ver quién tiene el control. Uno de ellos tiene que tener el control, o tu alma o tu espíritu. ¿Por qué? Porque el alma, recuerden que pertenece también al mundo espiritual y pertenece al mundo material. El alma ha gobernado el cuerpo, pero ahora el alma quiere gobernar también al espíritu. ¿Me entienden? Y el espíritu dice: no, tú tienes que sujetarte. Y Gálatas, el escritor de Gálatas, Pablo, el hombre extraordinario, teólogo de teólogos, el Espíritu Santo le revela esto. Dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen. No tienen nada que ver el uno con el otro. Se oponen para no hacer lo que nosotros queremos. El espíritu quiere ayunar, el espíritu quiere darse a Dios y la carne no quiere. El espíritu quiere pasar horas de rodillas y la carne dice: me duele. ¿Qué hace la carne? El alma le manda un comunicado a través de la mente a las rodillas y nos dice: te duelen las rodillas, ya no sigas orando, ya mucho has orado. Hay una guerra, hay una lucha interna del cristiano. Muchos cristianos no han entendido esto. Por eso que a veces los cristianos son derrotados. Y dice, y llega al punto de decir: yo no sirvo para esto. He tratado, pero no puedo. Siempre hago lo malo. Y el diablo, ahí sí, Dios no te va a perdonar. El diablo ahí sigue hablando, te habla a la mente, lanza dardo. No, Dios no te va a perdonar. Y si te sé esto y aquello. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro. Yo entiendo cuando veo a un cristiano que se desespera y dice:
se desaniman y ya no quieren participar, tomar parte de nada. ¿Por qué? Porque se sienten sucios, se sienten que no han fallado a Dios. ¿Quién nos falla? Los pastores fallan, los ministros fallan, somos humanos, tenemos errores. Pero cuando tu espíritu es más fuerte, sujeta el alma y toma control de ella y le dice: no te desanimes, no te rindas, que el Señor es misericordioso, que su misericordia es grande, que te puede perdonar. ¿Por qué crees que el salmista escribe 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar? Pero cuando un cristiano peca y falla, ¿qué hace el diablo? El diablo usa a los hermanos para acabarte, usa a la gente para murmurarte y te habla a ti para desanimarte, para que no continúes. El alma y el espíritu luchan dentro. Una guerra. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? De acuerdo a cómo alimentes más a alguien. ¿Te acuerdas que le puse el ejemplo? Había un señor que hacía pelear sus perros, tenía 2 perros, un negro y un blanco. Los 2 eran perros grandes y había 100 apuestas, así como hacen apuestas los gallos. A veces el abuelo apostaba al perro negro. Los 2 eran sus perros, le pertenecían a él. Y apostaba al negro y ganaba el negro. Otra vez apostaba al blanco y ganaba el blanco. Siempre que apostaba sabía quién iba a ganar. Y un día el nieto le pregunta, le dice: abuelo, ¿cómo tú sabes qué perro es el que va a ganar? Y le dice: sencillo, aquel a quien yo alimente más, ese es el que va a ganar. El día que va a pelear y yo voy a botar negro a ese alimento y al otro lo dejo sin alimentar. Por fuera está normal, porque en ese día no se alimenta, pero está debilitado, no ha comido y va a perder. Y asimismo, entre la lucha y la carne y el espíritu, va a ganar a quien usted alimente más. ¿Cómo alimento mi espíritu? Con la palabra, con la oración, con el ayuno, con la vigilia, con la oración. Alimento mi espíritu y mi espíritu crece y tiene que tomar control de mi alma, porque mi alma es rebelde. Escuche, el alma quiere pecar. Por más pastores que seamos, lo que te tienta a ti también me tienta a mí. No sé si usted me entiende. Lo que le tienta a los grandes hombres, lo que le tienta a la gente, al drogadicto, o la mayor cantidad de hombres, las mujeres, lo que le tienta a cualquier persona en el mundo, también lo tienta a los siervos de Dios. La pregunta es: ¿por qué no caen? Y más, claro, porque la tentación es más grande. ¿Por qué no caen? El secreto es la comunión con Dios. El día que yo lo sé, conozco bastante de Biblia. Dios ha hecho milagros y señales a través de estas manos. Es Dios, no yo, Dios. He escuchado libremente la voz de Dios. He visto a Dios hacer maravillas, hasta así la sanar. Pero el día, yo sé perfectamente que el día que yo deje de orar, el día que yo deje de ayunar, el día que yo deje de leer la palabra, me caeré. No importa que tan alto suba. Todo aquel que sube, el día que deje de alimentar su espíritu, se muere, se seca. Así resucites muertos. El día que tú dejes de alimentar a tu espíritu, te vas a morir. Y no importa si has sido usado por Dios, te mueres. Necesitamos alimentar nuestro espíritu todos los días, porque todos los días, adentro, aunque usted no lo entienda, cada día hay una lucha dentro de nosotros. No queremos a veces venir a la iglesia. No decimos que es pereza, porque no es pereza, no es flojera. Es la lucha que hay dentro. Hay una lucha dentro nuestro. ¿Ok? ¿Lo entienden? Muy bien. Continuamos. Entonces, ¿cuál es la clave para vivir una vida de victoria, para vivir una vida en santidad? Porque el alma no quiere nada de santidad. El alma quiere pecar. ¿Cuál es la clave? Veamos. Romanos 8:1. Romanos 8:1. ¿Qué tengo que hacer para no pecar? ¿Qué tengo que hacer para vivir en la santidad que Dios demanda?
que dice, viviendo en el Espíritu ahora. ¿Ok? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Andar conforme al Espíritu. ¿Qué tengo que hacer? Vivir conforme al Espíritu. ¿Y cómo es eso? Una vida de congregación perenne, una vida de ayuno perenne, una vida de vigilia perenne, una vida de estudio de la palabra perenne, una vida de consagración a Dios. Vivir en el Espíritu. De eso se trata. Por eso venimos todos los días al culto. No hay día que podemos dejar de servir. Hay algunas iglesias que solamente hacen 3 veces culto. Bueno, ellos sabrán por qué. Le dirán a Dios, Dios le dirá, yo te di 7 días, y tú porque solamente 3. Entonces 3 días no te voy a dar de comer, le dirán. Imagínense. Aquí sacamos tiempo, nos quedamos tantas horas. La gente nos llama locos. Nuestra familia nos aborrece, no nos entiende. Pero nosotros no estamos locos. Estamos haciendo lo que nos va a llevar a la vida. Y no solamente a nosotros, sino también a nuestra familia, aunque ellos no lo entiendan. Por ello debemos permanecer aquí. Porque si yo me pierdo, también se perderán. Pero si yo permanezco aquí, Dios honrará su palabra y los salvará. Porque esa es una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está escrito y Dios lo va a cumplir. Pero creer significa servir, obedecer, ser fiel, esforzarte cada día, permanecer hasta la muerte. ¿Ok? Bien. Otra pregunta. Veamos. ¿Qué debo reconocer para tener victoria sobre la carne? ¿Qué debo reconocer? ¿Qué debo hacer para yo tener una victoria sobre la carne? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Gálatas? Nos está diciendo que lo que debo hacer yo es que debo recordar que yo estoy crucificado con Cristo. Nunca se olvide que usted está crucificado. Lo que el mundo hace, yo no puedo hacer. Lo que ellos hacen, yo no puedo. Si ellos se embriagan, yo no puedo. Si ellos hacen esto, aquello, yo no puedo porque estoy crucificado. Si ellos pecan, yo no puedo pecar porque tengo que recordar que estoy crucificado con Cristo. Tengo que recordar que ya no vivo yo, que Cristo es el que vive en mí. Es Él el que tiene que vivir en mí. Es Él el que tiene que gobernar mi vida. Es Él el que tiene que tomar control de mis pensamientos. ¿Por qué yo no pienso como los demás piensan? ¿Por qué la gente, mis amigos, me dicen, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no piensas así? Pero si esto es lógico, podrá ser lógico. Pero yo no veo lo que ustedes ven. Yo no siento lo que ustedes sienten. Mi mente es gobernada por Cristo. Pero más allá de lo que los ojos ven, porque la palabra y el Espíritu Santo me ha enseñado eso. Tengo algo que el mundo no puede tener, por más que pague y estudie, jamás tendrá, que se llama discernimiento. ¿Sabe qué es el discernimiento de espíritu? Es lo más precioso y bello que el Señor nos ha podido entregar. Ver lo que la gente no puede ver, entender y comprender lo que los demás no ven, porque los demás ven lo que tocan, lo que ven, lo que sienten. Aun cuando les dan pruebas, tantas cosas, uno ve más allá
pensamos diferente. Dime, Evelina. Exactamente. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos pasajeros. Váyase con este pensamiento a casa siempre. Cuando usted quiera pecar, piense todo lo que va a ocasionar. Un montón de cosas. Uno, va a contristar el espíritu. Dos, va a herir el corazón de Jesús. Tres, se va a alejar del Padre. Cuatro, el diablo va a soltar su familia. Cinco, el diablo va a querer destruir y matar, porque a eso es viviente. No es que peco y se acabó, no. Hay una cadena que se va a desatar, una cadena que nadie ve. Tengo que pensar siempre, estoy crucificado, no puedo hacer esto. Ya hubiésemos pecado hace mucho tiempo, pero no podemos. Podemos, pero no debemos. No se puede. Estoy crucificado y Él es el que vive en mí. Me he visto no para agradarlo más, para agradarle a Él. Hablo, vivo para agradarle a Él. Y ese tiene que ser nuestro pensamiento. Cada cosa que haga tiene que ser por Él y para Él. De esa manera es la única forma de poder nosotros tener victoria sobre la carne. La única forma. De esa forma el alma va a ser transformada. La única forma, no hay otra. No hay fórmulas secretas. Esa es la fórmula de Dios para que nuestra alma sea transformada. La palabra empieza, el Espíritu redarguye y el Espíritu humano toma control de nosotros. Los tres tienen que hacer efecto en el alma. Y el alma tiene que reaccionar, reconocer que sin el Espíritu se va a perder, sujetarse y hacer lo que el Espíritu Santo le diga al Espíritu humano y el Espíritu humano al alma. Ese es el orden de Dios. Es la única forma y demanda mucho tiempo. Un tiempo largo, el tiempo que Dios nos conceda. Algunos más, algunos menos. Por eso que no podemos dejar de congregar, como decía el apóstol. Necesitamos tanto que aprender. Así hayamos pecado, mi deber es estar aquí. Porque cuando alguien peca no quiere venir por la vergüenza. Porque tenemos algo que se llama conciencia y la conciencia nos acusa. Pero cuando yo peco, mi deber es más estar aquí todavía. Porque tengo que pedirle perdón, tengo que humillarme ante Él, tengo que pedirle misericordia. Y si estoy débil, pedir que mis hermanos oren por mí. No le voy a decir, él no le diga, hermano, he hecho este pecado, porque los demás van a murmurar, porque no son espirituales y son carnales, van a empezar a juzgar. Solamente levante su mano y diga, hermano, por favor, oren por mí. Es suficiente. Y Dios sabe. Y tú estás débil, que no puedes ni orar siquiera, pero tus hermanos van a orar por ti. El pastor va a poner la mano por ti, va a orar, te va a ungir. Y así tú no le darás cabida al diablo que te saque para atrás nuevamente, que te saque para el mundo nuevamente. Y eso pasa con mucha gente. Por eso que no podemos faltar. Es más, mi deber es orar. Si estoy fuerte, por orar en que está débil. Ese es el deber del cristiano. A su nombre, den un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Bien, hasta ahí vamos a cerrar lo que es el alma.